Sí, buenas noches con todos nuevamente. Damos la bienvenida al auditorium presente. Les damos la bienvenida al capítulo de Oncología Crítica. En esta nueva reunión tengo el agrado de presentar como ponente al doctor Alfredo Juan Flavio Díaz Guadalupe. El doctor Díaz tiene amplia experiencia en el manejo de paciente crítico oncológico. Buenas noches. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en la parte pública, así como en la parte privada. Además, el doctor Díaz es presidente del capítulo de Oncología Crítica de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. En esta noche vamos continuando con el temario que se ha venido desarrollando. El tema que se va a presentar es emergencias oncológicas mecánicas o estructurales. Anteriormente ya se habían hecho hematológicas y ahora toca desarrollar esta parte que dentro del cuidado del paciente crítico oncológico constituye muy importante hito de diagnóstico temprano y tratamiento temprano por ser una emergencia en salvaguarda de la calidad y la vida del paciente. Bueno, sin más preámbulo, damos nuevamente la bienvenida a todo el auditorio. Alfredo, te invitamos a compartir la pantalla y a presentar tu ponencia. Muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar a compartir. Listo. Quiero saber si se ve bien la presentación. Se ve bien, Alfredo. Listo, entonces sin más, vamos a empezar con las urgencias oncológicas, como dijo ya el doctor Salas, tercera parte, ¿no? Y vamos a circunscribirnos a las emergencias oncológicas mecánicas, básicamente desarrollar dos de ellas, porque bueno, desarrollarlas todas sería muy extenso. Ya en ocasiones anteriores hemos hecho el tema de urgencias oncológicas en cuanto a lisis tumoral. Se ha tocado también en el mes de diciembre las urgencias oncológicas de tipo neurológicas, ¿no? Y ya pues lo que correspondería ahora sería a las que quedan pendientes, ¿no? En ocasiones pasadas ya hemos hablado de la parte metabólica, se ha tocado pues hipercalcemia asociada a la malignidad, el SIHAC, se ha tocado, y también alteraciones del sodio, muy someramente, insuficiencia suprarrenal, hipoglicemia y acidosis láctica, ¿no? Tenemos que decir de todas maneras dentro de lo que es el tema de urgencias oncológicas, ¿no? Que el paciente oncológico en emergencia pues tiene la máxima prioridad, incluso en pacientes patológicos avanzados, puesto que es el paciente en el que hay que ponerle los 5 o 10 sentidos encima para evitar complicaciones, sobre todo relacionadas al tratamiento, ¿no? El paciente oncológico en emergencia muchas veces es oligosintomático, ¿no? Los pacientes oncológicos en emergencia, cuando hablo de emergencia no me refiero a un sitio físico, sino me refiero pues a un estado de emergencia, un estado crítico que puede ser en sala de emergencia, en la UCI, en sala de operaciones, donde esté el paciente.
Y sabemos pues que en estado de urgencia y emergencia los pacientes oncológicos son de difícil diagnóstico. No tienen siempre una presentación clínica clásica o florida, ¿no? Y justamente del tratamiento de la emergencia o urgencia oncológica muchas veces depende el pronóstico posterior, inclusive con patología oncológica avanzada, puesto que pueden evitarse empeorar dramáticamente su calidad de vida. Es decir, si a veces uno dice, no, ese es un paciente ya pues con una enfermedad avanzada, pero si nosotros detectamos a tiempo un cuadro que es potencialmente grave o mortal, o dejamos que pase mucho tiempo una urgencia oncológica, puede que hayamos reducido más el pronóstico de vida o empeorado dramáticamente la calidad de vida, ¿no? Así que dentro de las emergencias oncológicas mecánicas, podemos mencionar que está pues el síndrome obstructivo de vena cava superior, el taponamiento cardíaco, la hemotarasia tensión, la obstrucción visceral, ya sea de vía aérea, ¿no? Vía aérea superior, por ejemplo, que es relativamente común encontrar eso en nuestra institución, emergencias obstructivas viscerales digestivas, biliares, urinarias, ¿no? Que también es común, y también enfermedad trombótica venosa, ya sea tromboembolia pulmonar o tromboembolismo venoso, no es pues excepcional. Vamos a desarrollar las dos primeras y nos vamos a referir en primer lugar al síndrome obstructivo de vena cava superior. Para ello tendríamos que hablar de William Whittaker, el hermano de John, perdón, de William Hunter, el hermano de John Hunter, y cómo este médico, ¿no? Que tal vez debería gozar de más fama de la que tiene actualmente, nacido en 1718 y fallecido en 1783, nos ha regalado ya en 1757 la primera descripción en la literatura de lo que sería un cuadro causado por un aneurisma de la aorta, en este caso sifilítico, ¿no? Eh, y es así como este aneurisma sacular de la aorta ascendente, ¿no? Reportado en la autopsia, donde se veía pues un compromiso de la vena cava superior y de la vena innominada, ¿no? Donde decía, más o menos la traducción a la letra, estaban ambas tan comprimidas por la dilatación de la arteria y con dificultad quedaba algo de la capacidad y la apariencia normal de la vena, ¿no? Y esto ha sido pues de 1757. Acá tenemos pues la imagen, también tomada de esa misma época. Vemos acá la referencia, ¿no? De Cheng en el año 2009, como se encuentran, fíjense ustedes, la vena cava superior y la innominada pues colapsada por una gran dilatación de la aorta, ¿no? Esta fue la primera descripción en literatura y eso significa que no es un cuadro reciente, es un cuadro ya conocido. Lógicamente las causas etiológicas han variado en el tiempo, ¿no? Entonces nosotros vemos referencias ya de lo que es el síndrome de vena cava superior, pues de vena cava superior en cuanto a mitad del siglo XX. eh, Acá tenemos también una referencia, pues, en los diagramas antiguos. Ahí fíjense ustedes la relación con la Sí, vena bueno, ácigos. doctor Díaz, discúlpeme. Sí, dígame. Doctor, pasa de que sus slides no se están viendo, o sea, no está presentándose en pantalla completa. No A sé ver, si vamos usted a... podría compartir, por favor, y al momento de compartir con pantalla, toda su pantalla, por favor. Y ahora sí. Muchas gracias por la observación. No se Vamos preocupe, a... doctor. A ver, coloque la pantalla completa, por favor. Ya, ahora sí, ¿Se ve doctor. ahora? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Bueno, felizmente en este momento estamos haciendo un recuerdo, pues, histórico de lo que es la significancia de este síndrome. Fíjense ustedes cómo en esta revista del año 51 ya nos mostraban pues el diagrama de la posible o la potencial circulación colateral de la vena cava superior obstruida, ¿no? Fíjense el detalle anatómico de aquella época y cómo está esquematizado pues la ácidos, cómo está esquematizada la innominada
y ese trayecto pues de la vena cava superior en su relación con las otras colaterales, ¿no? Que explica cuando esta vena es obstruida, la dilatación venosa que vemos, ¿no? Acá tenemos pues ya una imagen pues más moderna, en donde de manera más sucinta, más esquemática, vemos pues las otras colaterales que son lo que clínicamente nosotros observamos periféricamente, pero que sabemos que hay dilatación y que incidentalmente se puede encontrar a veces por vía ecográfica o por otros estudios. Vemos nosotros pues, como decíamos, ahí la imagen de la ácigos, ¿no? En relación pues con la vena cava, con las otras estructuras hacia el lado derecho, y vemos también lo que es el sistema venoso toracoabdominal, ¿no? Y sus venas colaterales hacia el lado izquierdo. De igual manera, ya en otra toma nosotros podemos ver aquí eh, la vena cava y la relación pues con otras estructuras que explican por qué no es una sola causa, la causa de su obstrucción, sino que hay varios mecanismos, ¿no? En función a la relación anatómica. Y por supuesto a la derecha, aquí están los principales sectores del sistema de la vena ácigos, ya en más detalle. Esta imagen es muy gráfica, ¿no? Sin necesidad todavía de definir, vemos nosotros nuestra referencia del año 51 hacia el lado izquierdo, cómo la circulación colateral se ve a simple vista aumentada en la parte alta del tórax, ¿no? Inclusive llega hacia la parte abdominal, y vemos nosotros un estudio pues que ya no es tan común en esta época, y es una venografía. Tal vez cuando hablamos de venografía, ahora se nos viene a la mente lo que es una tomografía contrastada en fase venosa, ¿no? Sin embargo, este es un estudio más clásico, donde se ve pues la presencia de contraste venoso en el miembro superior derecho, y cómo gracias a este estudio se puede ver la constricción de la vena cava, ¿no? En su relación pues con la arteria pulmonar del lado derecho. ¿Cómo podríamos entonces definir cuáles serían los síntomas de este síndrome? Y es que abarca una constelación de signos, síntomas de signos que resultan justamente de la obstrucción de la vena cava superior, ¿no? Por esto el aumento de la presión venosa en la parte superior del cuerpo produce pues a consecuencia edema de la cabeza, edema del cuello, edema de los brazos en algunas ocasiones, a menudo cianosis, ¿no? Cianosis pues de labios, etcétera. Existe plétora, y lo que hemos visto en la imagen anterior, los vasos subcutáneos pues distendidos, ¿no? El edema puede inclusive causar, si esto continúa, aumenta, no se corrige, no nos damos cuenta, el paciente no pide consulta, un compromiso funcional de la laringe o de la faringe, manifestándose pues como tos, como ronquera y como disnea. Es más, en algunas descripciones se decía que disnea era el síntoma más común acusado en algunas series, ¿no? Es decir, que el paciente ya venía con un compromiso pues más avanzado. Puede haber estridor, puede haber disfagia, y esto puede llevar inclusive a edema cerebral, que puede provocar un dolor de cabeza intenso, puede generar confusión y coma. Y este retorno venoso disminuido, además, puede resultar, como muchas veces uno pudiera pensar, ¿no? En algunos pacientes, que haya un compromiso hemodinámico. Y ahí estamos poniendo nosotros, cosa que no dice en esta referencia del artículo clásico del New England 2007, de Wilson. Y si no se trata, por supuesto, esta confusión, coma, puede llevar a la muerte. Por eso tan importante es la detección del síndrome obstructivo de vena cava superior y su manejo. Afortunadamente, pues, los casos de fallecimiento no son con el tiempo ya tan frecuentes, ¿no? Acuérdense, pues, que la descripción de Whittaker de 1757 es en necropsia, ¿no? Y así han sido, pues, los primeros casos. Acá vemos esta imagen también clásica en el mismo artículo que hemos mencionado. Nos fijamos nosotros a la izquierda, el esquema pues de la ingurgitación yugular,
la dilatación venosa, el edema facial, el edema del cuello, ¿no? Eh, y nosotros, es decir, el edema en la parte alta del tórax, el edema en esclavina, y acá nosotros vemos hacia la parte derecha, pues la relación de la vena, la vena cava superior, con sus colaterales, y como ellos ponen como ejemplo en blanco un tumor que puede ser la causa de la compresión de esta vena cava. La triada de síntomas de signos clásicos son entonces este edema en esclavina, como hemos visto en la imagen anterior, la cianosis y la circulación colateral, ¿no? Cuando vemos esto clínicamente, ya podemos nosotros establecer una presunción diagnóstica o establecer un diagnóstico clínico que luego puede ser mensurado, ¿no? O la causa etiológica puede ser buscada por estudio de imágenes, pero estos síntomas son importantes de encontrar porque es la primera aproximación que tenemos al paciente para el diagnóstico. Los signos presentes, pues de manera más habitual, son la distensión venosa del cuello facial, ¿no? La cianosis, la plétora, el edema en brazos, y estos signos pueden empeorar al elevar los brazos, los miembros inferiores, mejor dicho, los miembros superiores, perdón, mejor dicho, por encima de la cabeza. Esto es lo que se conoce como el signo de Waterman, ¿no? Cuando todos estos signos, cuando empeoran con la elevación de los miembros superiores, estamos ante este signo, y por lo tanto podemos decir, debemos estar ante una obstrucción de la vena cava superior. Los signos derivados de la compresión de la vía respiratoria superior, como estridor, ¿no? Edema lingual, y de glotis, y además los signos pues, de edema cerebral, que son cefalea, confusión, coma, pues son signos de gravedad. Entonces, cuando ya nosotros estamos ante un síndrome de vena cava superior, o más un paciente aparentemente estable, o lo vemos de manera incidental, o nos llaman por alguna otra consulta, pero ya encontramos estridor, ¿no? Encontramos edema lingual, encontramos edema, signos de edema glótico, entonces esto sí debe de ser tomado pues como una urgencia. Más aún si hay signos pues de cefalea, de confusión, de trastorno a nivel de conciencia. No hay que confundir con el signo de Pemberton. Este es el caso de una paciente, ¿no? Que dentro de los 30, después de los 30 segundos de elevación de los brazos simultáneamente, ¿no? Que es la maniobra de Pemberton, se desarrolló una marcada plétora facial. Lo que indica compresión, nos dice este artículo de New England, en las yugulares, ¿no? Este fue el caso de la paciente. Fíjense cómo hay un cuello pues dilatado, y cuando se elevan los brazos, la coloración de la cara cambia. De igual manera, en este artículo del 2014, donde se describe el signo de Pemberton, un hallazgo semiológico de gran importancia, también se reporta la congestión venosa facial y cervical luego de la elevación de los miembros superiores. Pero no, como veíamos nosotros hace un momento, es cuando además de la coloración aumentada facial, que es importante, aumenta el edema, aumenta la cianosis, aumenta el edema en los brazos, ¿no? Aumenta la distensión venosa. Eso nos hace pensar más que en obstrucción de yugulares, obstrucción pues de la interfaz entre el cuello y el tórax, de una compresión de vena cava superior. Esto puede ser hasta motivo de confusión en las en los artículos que por ahí circulan, en los comentarios en las redes, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Acá, por ejemplo, tenemos nosotros, en este artículo del 2018, fíjense ustedes, cuando hay síntomas pues, severos de este síndrome de vena cava superior, acá es un paciente pues, de 69 años, y vean ustedes el cambio que se da en ambas imágenes, ¿no? Vemos nosotros, pues, cómo hay una diferencia entre la foto A y la foto B en este paciente, una vez que ya se disminuye este problema,
en respecto al, no queremos entrar mucho ahorita en la parte del tratamiento, pero sí cuando cambia la obstrucción, cuando mejora por algún tipo de tratamiento, uno puede ver esta imagen que parecen dos personas distintas, ¿no? Un edema facial importante y un edema ya prácticamente disminuido, una ingurgitación venosa en el cuello, que por la foto no se ve tan bien, pero hay, y además edema en el cuello, cómo cambia cuando hay la resolución de este cuadro. De igual manera, vemos nosotros en este artículo más reciente de 2019, cómo hay esta circulación colateral, ¿no? Se ve claramente en la figura A, y cómo hay en la figura B, en la cara, este edema periorbitario, con una pletora facial y una cianosis de labios, que pues nos hacen sospechar solamente al examinar al paciente la posibilidad de compresión o obstrucción de la vena cava superior y estar ante este síndrome. Este es un artículo de 2011 en donde nosotros podemos ver una imagen muy interesante lo que es varios signos y la comparación con la tomografía computada, ¿no? Entonces nosotros podemos ver ahí la plétora facial y del cuello, fíjense ustedes la coloración facial, cómo cambia a comparación de los miembros superiores, del tórax, del abdomen, ¿no? Incluso pues en la mano que también está expuesta al sol, uno dirá, bueno, es que está expuesto al sol, esto debe ser por bronceado, pero no, esta coloración pletórica es muy sugestiva y sin ni siquiera elevar los miembros superiores, ¿no? De igual manera, ven ustedes en la figura B una distensión yugular venosa y en la figura C esta cianosis de labios que es tan característica. Inclusive en la figura D se ve pues el edema, ¿no? De los miembros superiores, fíjense el edema de la mano, y vemos en la figura E la circulación colateral, ahí se ve con bastante claridad. Ya en la figura F, nosotros pues estamos viendo cómo hay una masa mediastinal, ¿no? Una masa mediastinal, y pues cómo esto pues comprime, lamina la vena cava, ¿no? Ahí justamente tenemos en la flecha la imagen de la vena cava superior. Eh, una forma de clasificar, ¿no? Es que lo vamos a repetir también en otra imagen. Acá queremos buscar la figura para poder ver de manera gráfica también la clasificación de Stanford. Este sistema de clasificación sirve para ver, pues, el compromiso obstructivo, ¿no? Clínicamente uno puede decir, bueno, hay signos sugestivos de síndrome compresivo de vena cava superior, pero uno, en función pues de las imágenes, ya puede cuantificar y ver si es que esta vena cava superior está pues en un compromiso menor de 90%, no hay compromiso de ácidos, diremos que estamos tal vez ante un Stanford A. Cuando ya hay un compromiso mayor de la vena cava, una compresión pues de 90 al 100%, diríamos que estamos ante un Stanford B, y si ya vemos nosotros, pues, fíjense ustedes en la imagen, eh, cuando además tenemos pues compromiso de ácidos, cómo cambia y colaterales, cómo cambia pues a Stanford C y D, ¿no? Ahí esto nos va a ser importante también para determinar la gravedad y el manejo, ¿no? La vena cava superior, como ustedes saben, tiene las paredes pues delgadas y fáciles de comprimir. La presión venosa que todos conocemos, que es aproximadamente pues de 2 a 8 milímetros de mercurio. Cuando la vena cava superior está obstruida, pues puede aumentar mucho, puede aumentar inclusive 20, 40 o más milímetros de mercurio, y esto hace que la presión venosa central elevada persistente pueda causar edema intersticial, ¿no? En la cabeza, en el cuello, y edema cerebral secundario, ¿no? Puede ocurrir inclusive, como hemos dicho nosotros, isquemia cerebral,
hipertensión endocrina, herniación y muerte por enclavamiento, ¿no? Como hemos dicho, eso es importante. De ahí la importancia de detección temprana, tratamiento temprano, ¿no? Esta complicación puede ser pues consecuencia de la obstrucción de la vena cava superior, tanto de manera intrínseca por dentro, como compresión extrínseca, ¿no? Ya sea por compresión del corazón, ¿no? O por una gran masa intratorácica, o por ambas también, ¿no? Entonces a veces uno piensa que es solamente por compromiso de la vena cava en sí, sin embargo, la vena cava podría comprometerse eh, por una masa que no solamente está alrededor del cuello o la parte superior del mediastino, sino dentro del tórax o para comprimir el corazón, ¿no? Acá nosotros vemos un primer esquema, en este artículo de 2015, de Alvarado, de causas malignas y causas benignas, ¿no? En el tiempo, desde 1757, donde posiblemente las primeras descripciones, la primera descripción fue de un cuadro de un aneurisma aórtico sifilítico, pues mucho más común antes que ahora, ¿no? Dicen que pues nuestros abuelos han aprendido medicina interna en la sífilis, nuestros padres tal vez en la tuberculosis, ¿no? Y ahora tal vez el lupus pudiera ser un cuadro donde vemos nosotros, ¿no? Toda la medicina interna, ¿no? Entonces, de igual manera, los cuadros pues han cambiado. Ya las causas malignas son más frecuentes que las causas benignas, ¿no? Y acá tenemos nosotros, dentro de las malignas, pues el carcinoma microcítico de pulmón, el carcinoma epidermoide de pulmón, el adenocarcinoma de pulmón. Nos mencionan también que el carcinoma de pulmón de células grandes. Por lo tanto, una causa clásica que en la literatura ustedes van a encontrar como una primera causa son las neoplasias malignas de pulmón, ¿no? Eh, de igual manera, pues, tumores metastásicos, tumores de mama, tumores de testículo, etc. Y actualmente los linfomas, tanto el linfoma de Hodgkin sobre todo, pero también linfomas de Hodgkin, eh, ¿no? Que incluye pues los linfomas de Hodgkin mediastínicos, ¿no? Primarios mediastinales, son pues causas frecuentes dentro de las malignas. Y dentro de las causas benignas, el bocio intratorácico, de hecho que este bocio multinodular, el que ustedes veían en este artículo del New England que generaba este signo de Pemberton, en la paciente que se había mostrado, clásicamente pues las mediastinitis fibrosantes, ¿no? Idiopáticas, que podían ser consideradas antes secundarias a histoplasmosis. Acá en nuestro medio, o antes, podría ser secundaria a tuberculosis, y actualmente también podríamos tener algunas veces secundarias a radioterapia o radiación, ¿no? Entonces ahí ya no estaríamos ante una causa maligna directamente, sino en consecuencia del tratamiento. No muy frecuente, pero así como si hay tuberculosis, sarcoidosis también puede ser una causa, síndrome de Behçet, aneurismas, ¿no? O pseudoneurismas, que ya hemos mencionado que esa ha sido una de las primeras descripciones, linfadenopatías, por supuesto, de causas no neoplásicas, y también trombosis asociadas a catéter o a marcapasos. ¿Por qué decimos esto en último lugar? Porque tal vez actualmente las causas más frecuentes benignas pudieran ser justamente asociadas a catéter venoso central, y hay un artículo donde mencionan pues trombosis que genera síndrome obstructivo de vena cava superior relacionado a marcapaso. Acá tenemos nosotros el artículo que ya hemos visto de Wilson del New England, donde se menciona pues esta estadística, posiblemente este artículo de hace ya más de 10 años, que van a ser 15 años, ha sido muy recordado en otros artículos, y cuando ustedes vean estadística es muy posible que vean este artículo o estas estadísticas, ¿no? Pero acuérdense que esto varía en el tiempo, posiblemente de acá en unos años nuestra estadística sea distinta. Y estas son las causas malignas del síndrome de vena cava superior. Entonces, habíamos dicho, fíjense ustedes ya dando números, tenemos nosotros ahí eh, cánceres de pulmón, ¿no? De células no pequeñas, cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿no? Eso quiere decir que todavía sigue siendo cáncer de pulmón una de las primeras causas, ¿no?
en personas pues mayores generalmente, ya sea fumadores o no fumadores, ¿no? Y actualmente pues los linfomas en esta serie ocupan un lugar importante, ¿no? Un lugar importante. Las metástasis, como habíamos dicho, ahí están pues el cáncer de mama, cáncer de otras localizaciones, ¿no? Eh, y ha habido pues un aumento también de tumores de células germinales, ¿no? Estamos hablando en cuanto a tumores germinales, ¿no? No solamente a la enfermedad trofoblástica gestacional, a los coriocarcinomas, ¿no? A las molas invasivas, sino también a cánceres de testículo, cánceres de ovario, y que también pueden dar en esta localización, ¿no? Por supuesto, los timomas. Y claro, dentro de los cánceres de células germinales, también debemos mencionar pues a los teratomas. De ahí, cuando ven un mediastino ancho, acuérdense de que muchas veces clásicamente una pregunta, ¿no? De la época de la residencia, para los residentes de oncología, ¿no? Mire usted el mediastino ancho, ¿cuáles son las posibilidades, ¿no? Las TESA, el teratoma, el timoma, el linfoma de células T, ¿no? Eh, Cáncer de tiroides, pueden ser motivos pues de mediastino ancho y algunas veces, no siempre, algunas veces un motivo también de síndrome de vena cava superior. Mesoteliomas y otros cánceres completan esta relación. Y bueno, dentro de lo que sería entonces este síndrome, vemos nosotros acá también lo que queríamos resaltar en esta imagen, además de lo que ya hemos dicho, ¿no? Cáncer de pulmón en la cabeza, linfomas, sobre todo no Hodgkin, ¿no? Metástasis, ¿no? Otras causas, pues, menos frecuentes, como el timoma, y como las otras patologías que hemos mencionado, acá ya mencionan cáncer de esófago, ¿no? Debemos de mencionar, fíjense ustedes, a los catéteres, ¿no? Tanto los catéteres PORT como catéteres venosos pues, centrales pueden ser causa de asociada a trombosis, ¿no? También, aunque no generen un síndrome oclusivo de vena cava superior, pero debemos de mencionar que en nuestro medio las estenosis venosas producidas por catéteres de diálisis, donde pues quedan mucho tiempo, no se hacen fístulas, son motivo a veces de estenosis que no dan estos síntomas y pensamos que la tasa es muy baja. Realmente no he encontrado yo estadística por este motivo en pacientes que se someten a diálisis crónica, pero posiblemente sea más alta de la que pensamos, ¿no? Ya veremos pues en la parte de tratamiento cuál sería una alternativa para estos casos. Y aquí pues también mencionamos, ¿no? Que la trombofilia, la enfermedad de BC, ¿no? Y las infecciones pues completan esta lista. Y por supuesto el histórico aneurisma aórtico, ¿no? Acá tenemos nosotros de lo que habíamos visto en imágenes, ¿no? Esta clasificación de Stanford 1, 2, 3 y 4, que hemos dicho pues de acuerdo al grado de obstrucción. Entonces, si bien habíamos mencionado 90%, menos 90% para el tipo 1, 90 a 100% para el tipo 2, pero lo importante, fíjense cómo acá en este artículo más reciente del 2020 nos dicen si es parcial obstrucción de la vena cava, ¿no? Si es casi completa o si es completa, nos hacen ver entre tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y ya en función del compromiso de la ACIGOS, pues, ¿no? Cuando hay compromiso no reversible o ya un flujo pues completamente obstruido, ya hablamos de tipo 4. Y esto tiene importancia puesto que las consecuencias vienen de acuerdo al grado de obstrucción, ¿no? Y tal vez el tratamiento también. Bueno, acá tenemos nosotros en ese artículo clásico, decía, de Wilson de 2007 del New England, los síntomas, ¿no? Y signos clásicos descritos como edema facial, edema de brazos, ¿no? Fíjense ustedes la estadística, el porcentaje de frecuencia y el rango de esta presentación, ¿no? Entonces, cuanto más frecuente, ¿no? Está más superior. Es una lista en función a la frecuencia, que son los síntomas clásicos, pues que hemos mencionado, pero en orden de presentación.
Acá lo tenemos igual, ¿no? Esto ha sido pues ya un artículo más reciente de 2018, ¿no? 10 años después de este artículo, y sin embargo, miren, es importante porque siguen tomando ese artículo como referencia para estos principales signos y síntomas, ¿no? Entonces es posible que nosotros veamos, así como en este artículo, muchas referencias más modernas y pensemos que es una estadística actual. Sin embargo, muchos han tomado estadísticas de los años 90, donde se ha publicado mucho sobre síndrome obsesivo de vena cava superior, de estos artículos clásicos, pues de 2008, 2007, que ustedes también van a encontrar buena publicación de esa época, y posiblemente repiten similar estadística. Entonces, lo más importante, más que dejarnos llevar por esta estadística rígida, es saber los síntomas, el edema facial, el edema de brazo, la distensión de las venas del cuello, la distensión de las venas del tórax, ¿no? La plétora facial, los síntomas a veces visuales, ¿no? La hipotensión, que no era descrita en las series de hace más de 10 años, pero que sí puede ocurrir, sobre todo pues, cuando hay compromiso hemodinámico. Los síntomas respiratorios como disnea, que solía ser el más frecuente, sin embargo la tos también lo es, y a veces se da tos y no hay disnea todavía. En menos caso, pues disfonía, y acuérdense, cuando hay disfonía y estridor, eso también es de gravedad. Los síntomas neurológicos como síncope, cefalea, mareos, cuando hay confusión, nubilación, pues eso, y más aún apoplejía, pues todos esos síntomas neurológicos nos tienen que llevar a ayudar rápidamente al paciente, ¿no? Disfagia, cianosis, que no lo mencionan en esta serie original, también son síntomas que completan pues el cortejo que hemos hecho. Y acá también para verificar pues otra estadística, fíjense cómo cambia la estadística en el tiempo. Esto es un artículo pues de hace ya 21 años, donde los síntomas eran distintos. Entonces, yo que les recomendaría, más que poder ver cuál es el más frecuente, verlos todos, leerlos todos y compararlo, ¿no? En nuestro cassette mental, en nuestra memoria, cuando nos enfrentamos a este paciente y podemos decir, no vaya a ser que estemos ante un síndrome obstructivo de vena cava superior, viéndolo y preguntándole los síntomas y viendo los signos que el paciente tiene, ¿no? De igual manera, acá están los signos también en este artículo de 2001, ¿no? Con otra estadística distinta, donde distensión venosa pues era más frecuente, ¿no? Sin embargo, más que el orden de la frecuencia, es importante recordar los síntomas. Acá tenemos nosotros, pues, eh, una imagen muy clásica también. Fíjense ustedes, hacia el lado izquierdo, muestra pues esta radiografía de tórax, que sería uno de los exámenes también importantes. Esto pues es clásico por un cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿no? eh, y se ve pues cómo hay este compromiso, ¿no? De la vena cava superior por la presencia de esta masa. Ya cuando vemos hacia el lado derecho, donde está tanto el corte de una tomografía por emisión de positrones, un PET scan, en el apartado B y en el apartado C, donde se ve pues captación, ¿no? Hipercaptación de la glucosa, ¿no? Y esta coloración clásica, vemos pues que hay una tumoración, y esa tumoración pues es una de las más comunes, como decíamos, cáncer de pulmón, ¿no? Aquí está pues una radiografía demostrando este ensanchamiento mediastinal, e independientemente en este artículo de la revista Clínica Española del 2019, cuál es la causa en sí, pero cuando vemos nosotros ensanchamiento mediastinal, eh, pues completamos nosotros el cortejo de los síntomas, de los signos que habíamos visto en el paciente, y podemos nosotros decir, no vaya a ser que estemos ante un caso pues de un problema neoplásico, ¿no? En este caso, pues es por un cáncer de pulmón, que es el más común, pero podemos estar ante los otros casos también, ¿no? Aquí ya en la misma en el mismo artículo nosotros estamos viendo pues una tomografía en corte axial, donde se ve pues más detalles. Ahí vemos nosotros una masa, ¿no? Mediastinal, y ahí vemos pues cómo está la vena cava superior comprimida, ¿no? Y hay dilatación de las colaterales. Ahí vemos nosotros las flechas del lado derecho, cómo se ve pues la dilatación de las venas colaterales. Lo mismo, aquí está. Bueno, continuando, es lo mismo. Fíjense ustedes cómo este es otro artículo
¿no? Del 2008, donde se ve similar estadística de la que hemos mencionado de los signos y síntomas. Aquí vemos pues una graduación de este mismo artículo en donde nos habla pues de acuerdo a las categorías, ¿no? Si es asintomáticos, si son síntomas pues leves, moderados, severos, ¿no? En función a la estimación de la incidencia, ¿no? Del grado del cuadro, ¿no? Vemos acá pues la definición y por supuesto, quiero yo resaltar en esta imagen de que ya la categoría 5 pues es la fatalidad, ¿no? Es el paciente que fallece. Y si bien es un porcentaje aparentemente más pequeño, es decir, menos del 1%, pero no hay que subestimar, ¿no? Eh, Estos cuadros, como ustedes ven ahí, pueden llevar a situaciones graves, ¿no? Aunque esto sea un porcentaje de 5%, pero no hay que permitir que el paciente llegue a ello, ¿no? Entonces, acuérdense, síntomas respiratorios, síntomas neurológicos y, por supuesto, evitar que llegue a ese menos de 1% que es la fatalidad. De igual manera, acá está lo mismo, ¿no? Este sistema de certificación de gravedad, este es de Yale, por supuesto, que es lo que veíamos en la imagen anterior, simplemente es la traducción de lo que hemos mencionado, ¿no? Más de los síntomas ya clasificados por neurológicos, laringofaringeos, faciales, ¿no? Torácicos, de extremidades. Eh, Esta sería pues la gradación con la que nosotros nos quedamos, la gradación de Jung, que es mencionada, fíjense, y eso es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Aquí vemos un artículo del 2020, ¿no? Donde en la revista BASA lo ponen como si esta clasificación pues fuera obviamente del 2020, hace un par de años. Sin embargo, es el mismo artículo de Yu de, ¿no? Del 2008. Entonces, hay muchos artículos que actualmente actualizados, toman la literatura de hace unos años atrás, y que pues realmente no es que hayan hecho una nueva revisión, sino es la misma revisión, ¿no? Estos artículos que han salido en los 90 y hace unos 10 años siguen siendo muchas veces la referencia para la estadística actual de lo que no es nuestro síndrome de vena cava superior. Sin embargo, aquí me parece, ¿no? Otro score diferente que en el mismo artículo que les estamos mencionando, y también aparece pues una forma de manejo, ¿no? Eh, Queremos nosotros mencionar que eh, aquí se resalta pues las imágenes de este artículo del 2020 de Klein, donde se ve pues cómo las imágenes, en este caso hacia abajo tenemos la radiografía clásica, vemos nosotros hacia arriba la tomografía, cómo se describe con claridad, ¿no? Cómo se ve la oclusión de la vena cava por este mediastino ensanchado que vemos en la radiografía y que vemos claramente como una masa pues está obstruyendo, está comprimiendo la vena cava, ¿no? Superior. De igual manera, aquí en este segundo, ¿no? Corte vemos nosotros cómo la flebografía, ¿no? O la venografía nos ayuda también a ver dilatación de colaterales y conversión pues, de la vena cava, ¿no? Fíjense ustedes acá, seguimos en el mismo artículo y ustedes ya van a poder ver que no es una laminación de la vena cava por una tumoración, sino más bien hay una sustracción de contraste interior, ya sería no una causa extrínseca, como hemos visto hace un momento en las imágenes de tumores mediastinales, sino es una causa intrínseca, es decir, por una obstrucción, por un trombo que está al interior de la vena cava, ¿no? Superior. Acá tenemos nosotros, pues, estadística, que es lo que ustedes van a ver en muchas series, presentan los casos, que es muy interesante ir leyendo el detalle, y con cada descripción que uno vea, en el caso uno se va haciendo una idea mayor, ¿no? Entonces no hay enfermedades, sino hay pacientes, y cómo al nosotros poder acceder a la literatura, ya sea en nuestro idioma, en otro idioma,
vemos cómo se va presentado y cómo lo han descrito los médicos. Acá tenemos nosotros 6 casos, si bien ustedes ven también personas muy jóvenes, 31 años, pero la mayoría suele venir entre la sexta y séptima década de la vida, ¿no? Entonces, fíjense, 60, 70, 80 años, un promedio entre 60 y 70 años suele ser la mayor eh, presencia de un síndrome obstructivo de vena cava superior. Sin embargo, no se descarta que a edades más jóvenes o mayores puedan darse ese motivo, ¿no? Y en este caso, bueno, todos han sido varones, pero obviamente puede darse entre hombres y mujeres. Eh, Al final, el tratamiento, pues, va a depender también de el tipo de tumor, va a depender de los síntomas del paciente, ¿no? En función a eso, de acuerdo a la tolerancia del paciente, se decide, en este caso, fíjense, de 6 personas, 4 han recibido quimioterapia, ¿no? Eh, y uno de ellos, pues, se ve ahí una prótesis, ¿no? Radioterapia, eh, como parte del tratamiento, ¿no? 3 radioterapia, uno de ellos prótesis, y 2 de ellos, pues, solo tratamiento sintomático como parte del tratamiento del síndrome obstructivo de vena cava superior. Entonces, el 50% de ellos recibió quimio, no para el síndrome obstructivo de vena cava superior, sino para el tratamiento de la enfermedad de fondo, y han recibido radio adicional ya para el síndrome obstructivo de vena cava superior. Eso lo vamos a ver también en la parte de en la parte de tratamiento, que vamos a hacer una cosa muy, muy somera. Acá fíjense ustedes cómo hay un caso que esperemos no sea anecdótico para nuestro medio, sino que pudiera ser una herramienta cada vez más frecuente. Tenemos la radiografía del lado izquierdo, que muestra un ensanchamiento mediastinal pues marcado, ¿no? Este es en el mismo artículo que hemos visto hace un momento. Este es el paciente 2, ¿no? El paciente de 62 años, varón, ¿no? Eh, y que tenía pues la compresión de la vena cava. Y el tratamiento para este paciente ha sido con un stent colocado en la vena cava superior. Fíjense ustedes cómo cambia rápidamente, ¿no? A diferencia de los tratamientos con quimioterapia, los tratamientos pues de este tipo, ya sea por cirugía, como en el caso del paciente que hemos visto en la imagen, como en pocos días cambiaba la facies, miren cómo cambia también la radiografía, ¿no? Este es un artículo donde nos muestra pues 48 casos de causa maligna del síndrome de vena cava superior, que invito pues a que lo revisen también, porque viendo cada caso uno por uno se hace una mejor idea, y ya cuando vea al paciente en vivo lo entiende pues mucho mejor, ¿no? Queremos ir pasando, este es el artículo que les estoy mencionando, y queremos mencionar ya para ir de frente a lo que es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico básicamente, en pocas palabras, es clínico, y hemos hablado mucho de los signos, de los síntomas. Puede ayudar, sí, obviamente, de cajón una radiografía de tórax, puede ayudar una venografía. Si yo dijera venografía hace pues 50, 70 años, seguramente pensaríamos en esa imagen del año 51, donde pone sustancia de contraste en el miembro superior derecho y luego se ve pintada la vena cava. Actualmente, cuando hablamos de ello, pues se refiere una venografía ya ¿no? Con una imagen digital o un arco en C, viéndolo mucho mejor, ¿no? Y esto pues sirve para el procedimiento endovascular, ¿no? Tomografía con contraste o PET scan sí ayuda, una imagen digital, ¿no? Menos invasiva, que es mucho más frecuente, obtenida en emergencia, generalmente cuando nos llaman ya el paciente tiene sus radiografías, tomografía contrastada, generalmente a veces no tienen nada, pero pues hay que tratar de que ya el médico que primero lo ve en emergencia ya vaya avanzando con ello, ¿no? Y cuando hablamos de venografía entre comillas angiografía, que no es angiografía, sería fluorografía, nos referimos pues a la que nos va a servir para ver si colocamos o no el stent, ¿no? Acá pues hay el caso, fíjense ustedes, de un paciente de 49 años con síndrome de vena cava superior, benigno por un aneurisma de vena, eh, ¿no? Subclavia derecha secundaria pues a la colocación de catéter de hemodiálisis, ¿no? En este caso, una causa pues maligna, una causa benigna, y no vaya a ser que en nuestros hospitales tengamos
no, eso podría ser aparentemente anecdótico, un síndrome de vena cava superior, pero que tengamos ya una estenosis sin síndrome de vena cava superior, producto de catéteres que puedan generar pues trombosis crónica, que puedan generar por irrigación, en nuestro caso por quimioterapia, en otros hospitales de nutrición parenteral o por todo ello, ¿no? Entonces sería bueno tener en cuenta estos cuadros para poder estudiar mejor a nuestros pacientes y darles el tratamiento oportuno, ¿no? En la imagen nosotros vemos pues la radiografía de tórax con ensanchamiento del mediastino, ¿no? Y pues el borramiento de las líneas paratraqueal derecha, ¿no? Ahí vemos nosotros la imagen, ¿no? Ahí está el catéter. Y tanto vemos pues esta imagen tipo neurismática, ¿no? Que comprime la vía aérea y las estructuras vasculares adyacentes, ¿no? Y en la imagen C tenemos pues la compresión casi total de la vena cava superior, ¿no? Acá tenemos pues otro cuadro de un paciente en esta radiografía simple. Es un paciente varón de 61 años con diagnóstico de cáncer de pulmón de células pequeñas en las que se observa pues un ensanchamiento mediastinal, ¿no? Eh, Ahí se ve pues la cabecita de flecha como se ve esa imagen, ¿no? Y con compresión pues de la vía aérea, ahí se ve también ¿no? Los chevrones, las flechitas huecas, y con un nódulo pulmonar pues se ve a la derecha, ¿no? Tipo metastásico, ¿no? Acá vemos nosotros pues la tomografía contrastada de un paciente de 62 años con un timoma epidermoide, ¿no? Ahí se ve, pues fíjense, en el lado B, cómo está pues la compresión casi total de la vena cava, ¿no? Por arriba de la vena ácigos, ahí ven ustedes la flechita, y en la parte C se ve tanto las colaterales dilatadas del tórax y en la parte D la reconstrucción tridimensional, ¿no? Con múltiples venas torácicas colaterales. Esa es la imagen más importante que queríamos mostrar acá para que ustedes se den una mejor idea en esta reconstrucción tridimensional, cómo es el compromiso de las colaterales cuando hay obstrucción de vena cava superior. Aquí está pues entre comillas, angiografía, sería la flebografía de la vena cava, ¿no? Fíjense ustedes eh, cómo ahí está primero la obstrucción, la flecha roja en el lado A, y hay una dilatación venosa colateral, fíjense las flechas de color azul, y cuando este paciente, pues, el catéter que se coloca ahí, ¿no? Por dentro se coloca y se hace, pues, la dilatación, ¿no? De la vena, ahí se ha colocado, pues, un stent. Después de la colocación del stent, cómo se vuelve a dilatar la vena cava. Fíjense, a la altura de la flecha roja ya no hay, no hay ese estrechamiento, y como las colaterales, ¿no? Esas flechas en azul han desaparecido, ¿no? Entonces, este es un tratamiento que no está tan lejano, que no está tan alejado, que no es tan teórico. Hay aquí actualmente eh, varios colegas, pues si colocan stent en arterias, arterias periféricas, arterias coronarias, ¿no? Stent intracerebral para problemas aneurismáticos. Entonces, el tratamiento con procedimientos intravasculares para casos específicos de síndrome de vena cava superior es posible, es posible. De igual manera acá nosotros vemos, ¿no? En el mismo artículo del 2011, una imagen computada, fíjense cómo está también en este paciente de 66 años, con un tumor también de pulmón, de células pequeñas, como después de haber recibido, ¿no? Platino, en este caso cisplatino con metopósido, y radiación al mediastino, cómo cambia pues después de ese tiempo. Fíjense arriba la imagen del mediastino ocupado y laminada pues la vena cava superior, ¿no? Fíjense la flechita, y cómo después de ello cambia y disminuye esa dilatación, ¿no? Es bastante clara la imagen, creo yo. Acá también tenemos nosotros en otro artículo del 2017 una imagen donde también nosotros vemos ahí en la flecha blanca, fíjense ustedes cómo está la vena cava,
y en su interior lo que estamos viendo pues es una sustracción de contraste, ¿no? Que no solamente llega a la cava, sino sube inclusive hasta la subclavia, ¿no? Es un caso de trombosis, un caso intrínseco, ¿no? Y que pues está originando un síndrome de vena cava superior en este caso, ¿no? Acá tenemos nosotros, fíjense, el caso que se está describiendo es un caso pues, mucho más moderno en la revista Perfusion del año pasado, septiembre del año pasado, eh, y Kopansky, lo que, ¿no? Fíjense ustedes el catéter, ¿no? Y pues esto en el contexto actual de un paciente COVID-19, ¿no? Recordémonos pues que los pacientes con COVID-19 son pacientes que así como los pacientes oncológicos tienen mayor tendencia a la trombofilia y que con mayor facilidad pues nos hacen trombos, ¿no? Acuérdense cuando en los primeros casos, en la primera ola uno colocaba su línea, se demoraba un poquito y la perdía, pero ¿por qué si está en su sitio? Sí, pero ya se trombosó la línea, ¿no? Entonces, catéteres y líneas se trombosaban más y este es un caso pues de un ECMO que muestra este síndrome de vena cava superior durante, ¿no? El ECMO plenovenoso. Acá también tenemos pues más presentación de casos, ¿no? El rol del intervencionismo en síndrome de vena. Acá tenemos pues lo mismo que decíamos hace un momento en cuanto a la posibilidad pues de dilatación venosa. No se le puede decir angioplastía porque no sea angioplastía, sería venoplastía o flegoplastía, y pues las colocaciones de stent nos ayudan rápidamente a corregir este problema obstructivo, ¿no? Acá lo tenemos también, fíjense ustedes como una vena pues que está muy colapsada en la figura A, luego cómo está la dilatación del balón en la figura B, y finalmente recupera ¿no? su calibre, recupera su flujo, y cómo las colaterales, tal vez en la C no se ve tan bien, pero las colaterales que están en la A, que se ven mejor, pues van desapareciendo un poquito para la figura C, ¿no? Acá del mismo modo, veremos más casos del mismo tipo, ¿no? Como tenemos nosotros el catéter que está siendo colocado, la dilatación que se ve con claridad en la E, ¿no? Y cómo la imagen cambia de A, B a F, ¿no? Cuando ya se ha hecho pues, la dilatación. Que es algo de lo que pues queremos mencionar, ¿no? Las... Un ratito. Las los tratamientos, ¿no? de este síndrome de vena cava superior, si bien pueden ser desde tratamientos generales, tratamientos sintomáticos, ¿no? ¿Cómo es eso? Haciendo pues un buen screening, primero un ABC al paciente, verificando que esté pues estable, que no haya compromiso hemodinámico, que no haya signos de alarma neurológicos, que no haya signos de alarma respiratoria, las clasificaciones, la grabación para poder ver cuándo los pacientes iban a requerir o un manejo intervencionista o un manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, en caso, por ejemplo, acá de un síndrome obstructivo de vena cava superior recurrente y sintomático, como los pacientes pues pueden ser abordados quirúrgicamente, ¿no? De hecho que antiguamente, si ustedes ven las series más antiguas, muchas veces el abordaje y el diagnóstico, antes de que hubieran PET scan, tomografías, resonancias, pues era quirúrgico, ¿no? Entonces, en algunas series ustedes ven y de esta manera es donde se hace mejor el diagnóstico, la confirmación pues, de la obstrucción y sobre todo el diagnóstico de la causa y el tratamiento, ¿no? Ahí ustedes ven, pues, fíjense, primero en la figura A, un paciente con las venas dilatadas, en circulación colateral, ¿no? Hasta abajo, con edema inclusive, ¿no? En la figura B ven la flebografía o venografía, como demuestra la oclusión, ¿no?
inclusive pues hasta la yugular, ¿no? Hay una oclusión que se ve claramente, ¿no? En la figura C ya vemos nosotros pues lo que es el bypass, ¿no? Eh, y finalmente, la figura de ella pues, está pues el posoperatorio del paciente, cómo cambia después de la cirugía la circulación colateral, el edema, la coloración inclusive de la piel, ¿no? Y en la figura E pues ya una imagen de resonancia 15 meses después de la cirugía. Fíjense ustedes cómo retorna pues a la circulación nuevamente, ¿no? Acá, para volver a ver lo que decíamos, pues la clasificación de Stanford, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando veíamos la compresión eh, parcial, ¿no? La compresión casi total, 90-100% de la vena cava, todavía la SIGO se conserva, ¿no? Cuando vemos, pues, ya, además de una compresión, ¿no? Importante, eh, compromiso, perdón, decíamos cuando estamos con compromiso, pues, de la ácidos, un compromiso parcial de la ácidos, fíjense ustedes, estamos en un tipo C, y ya cuando es un compromiso, pues, bastante importante de la vena ácidos con mayor circulación y colateral, pues, a nivel del tórax, ¿no? Entonces, uno cuando ve clínicamente mucha circulación colateral, uno podría decir, no vayamos a estar ante un compromiso, pues, 3 o 4, a diferencia de uno o 2, ¿no? Obviamente, en función a ello, es que nosotros podemos tener las indicaciones de intervención, ¿no? Eh, Tanto de vena cava superior como ya de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, cuando hay oclusiones crónicas, ¿no? Con síntomas moderados o severos, muchas veces refractarios, cuando hay pues una oclusión aguda con síntomas severos o cuando hay oclusiones recurrentes, ¿no? Con síntomas severos, ya hay indicación de intervención, ¿no? De tipo operatoria para esto, ¿no? Aquí tenemos pues algunos de los procedimientos quirúrgicos para el síndrome de vena cava superior, donde no se pueden hacer eso ya, pues correspondería a cada caso eh, para poder identificar cuál sería pues la mejor estrategia, ¿no? Si es bypass, si es colocación pues de una prótesis, etcétera, etcétera. Acá los tipos pues de dispositivos, ¿no? Que se tienen, puede ser safena, puede ser femoral, ¿no? Puede ser vena espinal, puede ser de otro tipo de material, ¿no? De Dacron, en función, pues, o tubo pericardial, ¿no? En función a lo que se decida, pues, para el caso, ¿no? Nuevamente acá, los procedimientos, ¿no? De tipo bypass y los procedimientos de tipo resección, ¿no? Y queremos, pues, notar, para ir avanzando, para no dilatar mucho, estos serían los esquemas pues, de tratamiento. ¿Cómo abordamos nosotros? ¿Cuál sería el mejor manejo? Bueno, hay varios esquemas, obviamente historia clínica, cuadro clínico, las imágenes iniciales que hemos mencionado en un cuadro anterior sería lo primero para poder decir si estamos ante un síndrome oclusivo de vena cava superior. Investigar, pues esto es compromiso metastásico, entonces compromiso hay compromiso cardíaco y compromiso pues de vía aérea, más aún si hay compromiso neurológico, ¿no? Estamos pues ante síntomas de grado 1, 2, 3 o 4, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya estamos ante a síntomas pues graves de grado 4, eh, entonces sí sería conveniente tener pues un venograma, un flebograma que nos confirme lo que ya hemos visto en la tomografía y poder verificar si estamos pues ante un cuadro de metástasis o no, una compresión, o si estamos a un cuadro de trombosis, ¿no? Puesto que en este caso sería la posibilidad de trombolisis inclusive, no solo anticoagulación. Y si esto es ante un grado 4, pues la colocación de stent sí sería una buena posibilidad, ¿no? Lógicamente hay que hacer diagnóstico etiológico, ¿no? La biopsia del tejido es importante, iniciar pues eh,
la evaluación para poder verificar qué más puedo dar yo de tratamiento etiológico, ¿no? Desarrollar una serie de estrategias de tratamientos definidos específicos para el tumor, ¿no? Eh, si bien uno dice en general, pues quimio, radio, ¿no? O cirugía, pero debemos de saber de que algunos de los pacientes que abordamos pueden tener esquemas de quimioterapia de urgentes, ya sea solos o ya sea con radio, para poder en pocos días bajar esa tumoración, ¿no? Eh, Tal vez cuando estemos a un timoma o una masa pues residual de células germinales que la quimio va a funcionar, pero va a demorar mucho, sí podríamos optar por un tratamiento quirúrgico, ¿no? Eh, con quimioterapia, ¿no? De intención citorreductora. Si estuviéramos tal vez ante un tumor radio o quimiosensible, pues entonces, como cuál, por ejemplo, bueno, estamos ante un linfoma, ¿no? Estamos pues ante un tumor de alto grado, ¿no? Eh, Podríamos nosotros pensar, y estamos nosotros ante síntomas pues de grado o una clasificación pues de grado 1 o 2, es posible que con esto sea suficiente, ¿no? Eh, y sea suficiente pues para mejorar también los síntomas del síndrome oclusivo de vena cava superior. Por supuesto que si estamos ante un tumor intermedio, es decir, un tumor que es lo más frecuente, un cáncer de pulmón, ahí tenemos pues que decidir en función a los síntomas, ¿no? Si son síntomas ligeros, posiblemente también optemos por un tratamiento definido, ¿no? Si estamos pues ante síntomas ya no tan ligeros de grado 3, ahí podrían algunos sitios considerar stent o considerar radioterapia temprana, como hemos visto en esa serie de 6 pacientes, ¿no? Si estamos pues ante una tumoración pues de pobre respuesta al tratamiento, como un mesotelioma, ¿no? Pleural, maligno, o una enfermedad pues de pobre pronóstico, ahí tenemos que definir en cuanto al grado, ¿no? Posiblemente, si estamos ante un grado bajo, podríamos pensar además en cuidados paliativos, en radioterapia, pero si estamos ante un grado alto, ¿qué llamamos grado alto? Pues verificar si son síntomas 3, síntomas eh, em, 4, ¿no? O tumores recurrentes, entonces ahí sí, en estos casos, pues deberíamos considerar la posibilidad que hemos mencionado hace un momento, que son STEM y algunas veces los tratamientos de tipo quirúrgico, ¿no? Es lo mismo, ¿no? En otro artículo, de igual manera, ¿no? Y de esta manera, pues, nosotros estamos mencionando que además del tratamiento sintomático, que el tratamiento general, que el tratamiento con quimio, que el tratamiento con radio, los tratamientos intervencionistas, ¿no? Pueden ayudar a mejorar, como ustedes están viendo aquí, los signos, los síntomas y las complicaciones del síndrome oclusivo de vena cava superior, y en un grupo pues muy selecto de pacientes de la estrategia quirúrgica, ¿no? En muy buenas manos, esto puede aliviar a un paciente y evitar que el tiempo disminuya, ¿no? El tiempo de sobrevida o la esperanza de vida del paciente, ¿no? Entonces, ya para terminar esta parte, el síndrome oclusivo de vena cava superior es una afección desafiante y compleja que se maneja mejor mediante pues, procedimientos operativos estándares estrictos y un enfoque de equipo multidisciplinario, ¿no? No es una sola persona, sino a veces se tiene que convocar pues a varias personas de varias especialidades para poder manejarlo, ¿no? En las últimas décadas han surgido pues técnicas intervencionistas, como hemos mencionado, percutáneas que ahora se consideran terapia de primera línea para pacientes altamente sintomáticos, ya sea en tumores o en situación, perdón, en síndrome exclusivo de vena cava superior benigno y también maligno. Sin embargo, pues quedan todavía muchas preguntas sin resolver y muchas recomendaciones siguen siendo preliminares, ¿no? Debido a la falta de evidencia todavía, ¿no? Que debemos, pues, abordarles. Entonces, para concluir, pues que para los pacientes con síntomas graves o una supervivencia prevista larga, la implantación, pues, de stent
ha podido ser factible para este artículo que están mencionando. Yo creo que es una posibilidad que podemos tener en mente para el alivio rápido de los síntomas y que proporcionó pues al grupo que ellos tenían las condiciones para el tratamiento posterior, ¿no? Entonces, pacientes que uno supone que tienen síntomas graves y que su supervivencia prevista es larga, vale la pena, por supuesto, hacer este esfuerzo, este aparente riesgo, para que los síntomas mejoren, ¿no? Si los síntomas obviamente son leves, ¿no? Los síntomas son tolerables, el paciente podría elegir, ¿no? O el médico, mejor dicho, podría elegir entre radioterapia, quimioterapia o radioquimio, no combinadas para el tratamiento de tumores pues, primarios, aliviar los síntomas y a fin de reducir también el costo, dicen ellos, ¿no? En el artículo. Sin embargo, al final lo barato sale caro, ¿no? Vamos a hacer rápidamente lo que es taponamiento cardíaco, el espectro clínico pues de paciente oncológico con derrame pericárdico puede incluir derrame pericárdico sin repercusión hemodinámica, derrame pericárdico con algún signo de repercusión hemodinámica o ya pues taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco constituye un síndrome clínico hemodinámico en el cual pues se presenta una compresión cardíaca, ya sea lenta, como muchas veces en algunos tumores, o súbita, como puede ser pues en el trauma, por acúmulo en el pericardio de líquido, de coágulos, de pus, de sangre, ¿no? Producida por algún derrame, algún trauma, o bien por ruptura cardíaca, ¿no? Que son cuadros bastante graves, ¿no? La presentación de este síndrome puede ir desde pequeños incrementos de la presión intrapericárdica sin mayor repercusión clínica, o hasta un cuadro pues de bajo gasto, con shock, ¿no? Y fallecimiento del paciente. Acá tenemos nosotros, ¿no? En esta imagen, fíjense ustedes, y debemos mencionar pues que la enfermedad maligna puede invadir cualquier parte del corazón, pero por supuesto las lesiones del pericardio es la que más signos clínicos produce. Aquí tenemos nosotros, ¿no? La presencia por eco del derrame pericárdico. Y en cuanto a la etiología, fíjense una forma muy, muy grosera, muy general, pues el traumatismo torácico, claro, es el más frecuente, el uso de anticoagulación también genera un riesgo, la misma pericarditis, no olvidemos que todavía hay TB, bastante TB en el Perú, la ruptura cardíaca, por supuesto, que es todo un tema, la ruptura neurismática y, por supuesto, las enfermedades neoplásicas, ¿no? Acá tenemos nosotros en esta revisión, pues, las causas de taponamiento y de enfermedad pericárdica ya en más detalle para que ustedes puedan verlo, ¿no? Es una visión pues más detallada, y yo quiero resaltar de esta imagen, fíjense en el tercer cuadro como único, ahí vemos lo que decíamos hace un momento para fibrosis mediastinal, ¿no? Lo que es la radiación. Entonces el taponamiento cardíaco también, ¿no? O enfermedad pericárdica, mejor dicho, también puede ser por radiación, ¿no? Acá nosotros tenemos ya la etiología del taponamiento médico, ¿no? Donde están tanto las enfermedades malignas como otras causas, ¿no? ¿Por qué hablamos de causas médicas? Porque la más frecuente, ¿no? En algunos sitios, en algunas series, pues es el trauma, ¿no? Definitivamente. Las causas malignas en las series muy grandes, pues no es muy frecuente, pero dentro de las causas médicas, cada vez más, lamentablemente, las causas malignas van en aumento. Este es un artículo antiguo de 2008, pero fíjense ya cómo mencionan las causas malignas en 65%, ¿no? Dentro de las causas médicas, ¿no? Posiblemente si nosotros hiciéramos una estadística nacional, ¿no? O de cada hospital, puede que sea mayor. En algunas series de pacientes por necropsia se encontraba que había un porcentaje importante de compromiso pericárdico, ¿no? Que no había sido diagnosticado previamente, ¿no? Que no había sido diagnosticado previamente. Y que por supuesto esto sabemos que le confiere un pronóstico peor al paciente, ¿no? Por lo tanto, encontrar el líquido y estudiarlo es parte también del estudio de la extensión que debería tener, ¿no? El paciente. Además, pues de las causas malignas, en el cáncer de pulmón, cáncer de mama, así como en el cuadro anterior, están presentes. Hay otras causas, pues como el cáncer de esófago, los linfomas, ¿no? Eh, y en general, pues otras tumoraciones digestivos, ¿no? Ovario, etcétera, que también pueden ser causa de derrame, ¿no? No olvidemos que también en algunos casos pacientes con plaquetopenia pueden
presentar, aunque un porcentaje bajo, pero puede presentar por tratamiento en el contexto de enfermedades hematológicas, sobre todo con quimioterapias intensas, ¿no? También hay historia pues, de infecciones virales, como hemos dicho, anticoagulación, intervenciones cardíacas, uremia también, ¿no? Infecciones, por supuesto hay misceláneas y también desconocidos en esta serie, ¿no? Que debemos resaltar en el lado derecho que eh, después de este diagnóstico, cuando vemos la parte de supervivencia al año, ¿no? Eh, estos pacientes que tienen un diagnóstico maligno, mortalidad de 76,5%, ¿no? Incluso los pacientes con diagnóstico de taponamiento de causas no malignas, eh, pues tienen un 13,3% de mortalidad, ¿no? Los síntomas, pues que ya conocemos, la disnea, la ortopnea, la ansiedad, el dolor torácico, la congestión facial, las molestias abdominales vagas, y pues los signos como la ingurgitación yugular, el hepatosplenomegalia, la citis, ¿no? La taquicardia, los ruidos cardíacos débiles, la hipotensión, el pulso paradojal, es decir, el descenso pues, de la tensión arterial sistólica por más de 10 milímetros de mercurio, la inspiración, que eso lo conocemos, y la triada de Beck, que es pues el conjunto de síntomas que consiste pues, en ruidos cardíacos alejados o disminuidos, en la hipotensión y la distensión pues, de las venas del cuello, que es muy característico de este cuadro, que vemos nosotros, un modificado del llama 2007, el famoso pues, pulso paradojal, el pulso paradójico, ¿no? Ahí fíjense ustedes los momentos de expiración e inspiración y cómo nos lo muestran de esta manera. La fisiopatología, pues la elevación de la presión intracardíaca y venosa, que esto lleva pues a distensión venosa yugular, la disminución de la precarga, que lleva pues a la reacción adrenérgica, ¿no? Entonces ahí se explica pues la taquicardia, ¿no? Se explica pues parte de los síntomas producidos pues por la reacción adrenérgica y la hipofunción, la alteración cardíaca que disminuidos pues los ruidos cardíacos, eh, además de por la presencia de líquido, ¿no? Acá tenemos nosotros en esta referencia el 2012, fíjense ustedes cómo en esta placa se ve además de ¿no? Una radiografía pues simple, un gran crecimiento del ensanchamiento pues del mediastino, ¿no? Y el corazón, ¿no? Por un derrame pericárdico, ¿no? Bastante grande, ¿no? En este mismo paciente, pues en el tejido pericárdico, ¿no? La biopsia salió muestra pues de nidos de células de adenocarcinoma, ¿no? Con núcleos gigantes hipercrómicos de forma de cúmulo de células tumorales. Y acá vemos nosotros una microfotografía de la citología del líquido del derrame pericárdico. Fíjense ustedes, ahí están las células neoplásicas en el líquido, ¿no? De un tumor con núcleos grandes de fondo erectocital. ¿Por qué no le digo el diagnóstico? Porque no se supo el diagnóstico. Es decir, fíjense ustedes como dice que es un adenocarcinoma, sí. ¿Y cuál es su origen? No lo supieron. ¿Qué se dio? Bueno, tratamiento, ¿no? En este caso es un adenocarcinoma metastásico, pues de origen desconocido, se le dio tratamiento y por suerte fíjense cómo respondió bajando esa gran masa y ya después, eh, eh, ¿no? Del tratamiento, esta es la imagen, pues, que se ve del paciente, ¿no? En este caso, pues, un casito de una mujer de 38 años con cáncer bilateral de mama, sincrónico, triple negativo, localmente avanzado, que recibió, pues, en su momento, quimio, neoadyuvante, y posteriormente fue sometida a mastectomía, después recibió radio posoperatoria, fíjense la gran dilatación, ¿no? El gran ensanchamiento de la silueta cardiomediastínica, ¿no? Y con un derrame, pues, pericárdico y un poco de derrame pleural izquierdo, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues con ello mejoró, pero 2 años después, libre de enfermedad, eh, tuvo pues una disnea progresiva, ¿no? De medianos esfuerzos, y es que ahí eh, pues presenta este cuadro, ¿no? Acá están las imágenes tomográficas de ese casito, fíjense ustedes cómo en el corte A hay un gran derrame, ¿no? Sin tabique, es homogéneo, y en el corte B pues hay una separación de 35 milímetros, ¿no? 3,5 centímetros entre las dos hojas pues, del pericardio, ¿no? Tampoco se observa el engrosamiento del pericardio, ¿no? Y ahí pues un escaso derrame
izquierdo, ¿no? Y aquí está la citología del líquido pericárdico, cuando se observa, pues, estas células mesoteliales, ¿no? Se ven ahí como el diagnóstico, en este caso, de mesotelio reactivo, ¿no? En este caso, pues, la paciente, pues, tal vez el pronóstico a largo plazo no sea tan bueno, pero se ha podido tratar, en este caso, pues, con la colocación de un catéter pleural, un catéter pericárdico, ¿no? Pleuropericárdico del lado izquierdo. Con este catéter pleuropericárdico, fíjense cómo ha bajado el líquido, ha bajado el ensanchamiento que tenía, ¿no? Y es una forma, pues, eh, de aliviar los síntomas, ¿no? de esta paciente. Cuando se hace tempranamente no se llega felizmente a necesidad de shock, o de manejo de shock, ¿no? O empeoramos, pues, el pronóstico del paciente. Como decimos hace un momento, es importante tocar estos temas para encontrar temprano y dar un tratamiento temprano para no empeorar el pronóstico que puede haber en el paciente. De una manera muy, muy rápida, entonces, para terminar, los tumores eh, con presentación más frecuente son, pues, los tumores metastásicos, ¿no? Lamentablemente. Y los criterios diagnósticos, ya saben, pues, la compresión o el efecto obstructivo secundario es por el pericardio o por la invasión tumoral, ¿no? Y las manifestaciones, pues, hemodinámicas son otro criterio diagnóstico, ¿no? Como mencionado. Es importante en el manejo, pues, de servicio de urgencias, o cuando esté un paciente en cualquier parte y tenga este cuadro en piso, en sala de operaciones, hacer una buena historia clínica, obviamente el ABC, el ABCD también, una radiografía de tórax como mínimo y la ecocardiografía, la correa torácica, pues, que felizmente cada vez hay más frecuente en nuestros hospitales y obviamente en nuestras UCI, nos ayuda mucho a poder encontrar y confirmar esta sospecha, ¿no? Eh, Posiblemente antes hemos hecho un electrocardiograma, ¿no? Por supuesto, no olvidar el drenaje pericárdico, el manejo, pues, multidisciplinario muchas veces, porque a veces hay que darle, como han visto, radio, quimio, cirugía, ¿no? Y a veces otras especialidades. El tra- tratamiento, entonces, en general, para terminar, pericardiocentesis, sí, puede ser, como uno de los casos que hemos presentado, puede haber ventana pericárdica también. Y bueno, el tratamiento etiológico, que puede ser con quimioterapia, con radioterapia, con cirugía, con inmunoterapia. Muy bien, muchas gracias por su atención, han sido muy amables y muy pacientes. Sí. Muchas gracias por la presentación, Alfredo. Siempre sé que el tiempo siempre nos gana. Nos gustaría tener más tiempo para poder seguir escuchándote, pero bueno, sabemos que por la hora has tratado de resumir mucho más. Tú siempre haces revisiones muy, muy exhaustivas y felicitaciones por eso. Mientras damos tiempo al auditorio, invitamos para que puedan hacer algún comentario, alguna pregunta tal vez, o algún aporte a la presentación. Acordémonos que estamos hablando de urgencias oncológicas y por lo tal tienen un potencial riesgo de comprometer la vida o de disminuir la calidad de vida, si hablamos de un tiempo de sobrevida, ¿no? Entonces, de hecho son frecuentes, relativamente frecuentes en el paciente oncológico, como complicaciones mecánicas, estructurales, y por eso la importancia de revisarlo. Nosotros vemos frecuentemente, tanto en el instituto como en la parte privada, la parte del síndrome de vena cava. Creo que lo has detallado bastante. El aumento de la presión venosa, ¿no?, que se produce en la vena cava es bastante comprensible, ¿no? Había una pregunta ahí que me estaban haciendo acá. ¿Qué experiencia tenemos
no sé si en el instituto o en la parte privada, respecto al manejo del síndrome de vena cava con colocación de stents. Creo que lo habías mencionado, pero no sé si has tenido oportunidad de ver algún caso, o si en el auditorio ha tenido la oportunidad de tener algún caso de tratamiento con stents en un síndrome oclusivo de vena cava. Bueno, en el instituto no tenemos nosotros esa opción, ¿no? Sería muy interesante poderlo hacer, básicamente si hay en el área privada, ¿no? En el área privada hemos visto pues estenosis, básicamente por pacientes en diálisis, ¿no? Y que pueden acceder a este método y se soluciona el problema, ¿no? Entonces sería importante, ¿no? Como objetivo, tal vez para los siguientes años como institución y los hospitales grandes que manejan pacientes oncológicos y que tienen este problema, poderlo tener como una opción, ¿no? Servicio de hemodinamia hay en hospitales grandes y los hemodinamistas si pues dilatan arterias muy difíciles, la vena pues es mucho más fácil de dilatar, ¿no? Sí, correcto, correcto. Creo que me parece una opción interesante para solucionar una consecuencia importante, ¿no?, de la enfermedad de fondo que está produciendo esta limitación y esta disminución de la calidad de vida y este riesgo de vida. Claro, obviamente siempre el tratamiento de fondo va a ser la enfermedad oncológica propiamente, ¿no? Si la enfermedad oncológica no responde... Buenas noches, Adelante, creo que doctor. hay una Qué consulta. gusto de escucharlo. Sí, ¿cómo está? Sí, pacientemente hemos escuchado tu charla, excelente charla, te felicito, extraordinaria exposición. Bueno, no esperaba menos de ti, por me he prendido del ¿no? Y he escuchado pacientemente la hora y media que le has dedicado al síndrome obstructivo de vena cava superior, lo cual Muchas gracias. está muy bien, está muy bien. Y es cierto, con respecto a los STEM, no solamente los STEM, ¿no? Y recuerden que en el síndrome obstructivo de vena cava superior no solamente por compresión externa, sino por obstrucción interna de la vena. Esto, los trombos tumorales están a la luz y los trombos hemáticos también. Y el sistema de tromboaspiración con colocación de un stent en la zona, creo que es el método más práctico, más rápido y menos lesivo que tiene el paciente. Porque podemos pasarnos todo el tiempo anticoagulando un trombo tumoral y nunca vamos a tener efecto. Y podemos tratar de solucionar un trombo hemático y vamos a tener la tromboaspiración y la colocación de stent, que son sistemas modernos de solución de estos problemas en cuanto al síndrome obstructivo de la cava superior, están en el país y están en Lima también. Obviamente en la parte privada, pero en el instituto, el doctor que trabaja en la parte privada con nosotros también va al instituto a hacer en forma ad honorem este procedimiento. Ya lo ha hecho un par de veces, entonces está siempre disponible para eso, ¿no? Definitivamente cuando uno hace la tromboaspiración y coloca el stent, el cambio mecánico en la paciente se evidencia al día siguiente, ¿no? Y obviamente se acompaña de una poliuria esperada y alivio de los síntomas como es alivio de la disnea, alivio de la cefalea, alivio de la visión borrosa, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante la exposición. Y lo otro que los catéteres para diálisis pues de larga permanencia, en realidad muchos de ellos están embebidos de material antitrombótico. Sin embargo, esto les favorece a las infecciones que favorecen la trombosis. Y ya ven ustedes que estos procedimientos, dado el grosor del sistema, se pegan a la pared y favorecen la trombosis en forma inevitable, ¿no? Originando obstrucción de las venas. Uno de los mecanismos, en cuanto comenzaron a aparecer los catéteres, comenzaron a aparecer las trombosis y comenzaron a aparecer las infecciones asociadas a catéteres. Y definitivamente, en cuanto apareció la quimioterapia que hace prolongar el tiempo de vida de los pacientes, la historia natural de la enfermedad fue cambiando, pero también fue progresando hacia otras características diferentes, ¿no? Cada vez están más descritas. Lo mismo, el
el compromiso pericárdico, que es otro de los compromisos mecánicos que hay. Importante la descripción. Claro, le has dado menos tiempo que a la trombosis venosa, que a la síndrome de la cava superior, lo cual es injusto. Sin embargo, es lo que vemos muchas veces pone en riesgo la vida del paciente en forma inmediata, ¿no? Y necesita una solución también inmediata. Todavía es válido el signo de cadencia o el signo de alternancia, como ustedes quieran llamarle, o el pulso paradojal, como quieran decirle, en los pacientes. Y es importante para los residentes, ¿no? Paciente que tiene pulso paradojal, piensen en taponamiento pericárdico. En paciente oncológico. Y con toda seguridad, en un 90% de los casos no van a fallar. Y esto indica la necesidad de un drenaje rápido, ¿no? Recuerden que el drenaje en el taponamiento pericárdico no depende del volumen, como piensan muchos cardiólogos. El volumen es corto, sino depende del mecanismo, del compromiso mecánico que está haciendo sobre el ventrículo izquierdo o derecho. Y es importante esto porque muchos de los pacientes con volumen, pero ya tienen taponamiento porque la presión dentro del pericardio es mucho mayor. Y recuerden que no existe derrame pericárdico como trasudado. Todos los derrames pericárdicos son patológicos. No hay derrame pericárdico o hipoalbuminemia. Está en relación a una enfermedad del pericardio. Y lo otro es que estos derrames hay que estudiarlos, y el derrame pericárdico, el drenaje también para los que son jóvenes o no lo han visto, generalmente si es tumoral es sanguinolento, ¿no? Esto no significa que todo lo sanguinolento es tumoral, pero tumoral es sanguinolento. Y la característica de este derrame sanguinolento, que generalmente es un grado oscuro, es que no coagula. Si coagula es porque te ha punchado parte del ventrículo, ¿no? O ha pinchado otro vaso. Generalmente el derrame pericárdico no coagula. Y esta es la diferencia. Y el drenaje tiene que ser ya. Si el cirujano le dice que no, pues hágalo usted porque el paciente no va a poder esperar. Bueno, reitero mis felicitaciones, Alfredo. Realmente ha sido un placer escucharte con un grupo de colegas acá escuchándote. Hemos aplaudido, pero lamentablemente no se permitió prender el micrófono para que escuchen los aplausos, pero sí te los merecías. Sí se sintió, sí se sintió. Muchas gracias por sus comentarios, y lo que usted ha dicho es muy, muy importante, porque a veces escuchamos esos criterios, ¿no? No tiene más de 2 centímetros, pues es lo normal hasta 50, como tiene 200 no está ocasionando nada, pero tiene más que ver con la tolerancia, pues, del corazón y del paciente que con el volumen, ¿no? Sí es verdad que a veces hay 800, 1000, 2000 y el paciente lo tolera porque son pues derrames crónicos, pero lo más importante, como usted dice, pues es la clínica del paciente, ¿no? Algo que sí me tranquiliza después de 22 años, desde la época en la que se pinchaba en la cama del paciente con un estetoscopio y un tensiómetro con la enfermera a ciegas, y se entraba pues vertical, ¿no? O sea, en perpendicular, ¿no? En el cuarto espacio. Ahora pues ya ha cambiado, ¿no? En eso sí, la institución yo creo que de hace 22 años ahora pues ha mejorado. Primero porque se detecta más. Segundo porque ya se hace pues con guía ecográfica, no solo nosotros, sino el departamento de toras tiene ecógrafo y lo hace pues de esa manera, pero sí pues hay que estar muy atentos, ¿no? Muy atentos a que no se complique el paciente, ¿no? Que a veces inclusive no nos llaman, sino ellos mismos hacen el drenaje y nos llaman después de haberlo hecho, viendo que había salido todo bien, pero sí, pues es un cuadro no tan infrecuente en la institución, ¿no? Muy bien. Si hubiera algún otro comentario, algún otro aporte del auditorio. Creo que es importante el resumen que habías hecho al final
Ambas afecciones son afecciones complejas, desafiantes, y que constituyen una urgencia y por lo tanto deben tratarse oportunamente, ¿no? Creo que es importante y requieren un manejo multidisciplinario, posiblemente apoyarnos en cirujano cardiovascular o apoyarnos en ayuda diagnóstica con imágenes. Creo que es importante, dada la premura del tratamiento que debe hacerse, ¿no? Nuevamente me uno a las felicitaciones a Alfredo. Creo que estamos muy contentos con tu exposición, siempre bastante didáctica. Agradecemos los aportes y si ya no hay otra pregunta o otro comentario del auditorio en aras de la hora, damos por concluida la presentación de hoy día del capítulo de Oncología Crítica e invitamos a que puedan participar de las siguientes actividades que estaremos comunicando oportunamente. Muchas gracias a todo el auditorio por su presencia. No sé si Alfredo o el doctor Lescano quisieran dar alguna palabra de despedida. Hola, Alfredo, Carlos, Hola, un gusto doctor. verlos. Estoy acá de turno, pero de todas maneras he querido escuchar en partes la excelente conferencia que ha dado Alfredo y los comentarios. Felicitarlos, agradecerles por estar contribuyendo a difundir vuestra experiencia y conocimientos en el manejo del paciente oncológico crítico al resto de colegas. E invitarlos también, en noviembre tenemos nuestro PAN ibérico, donde somos los anfitriones, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Van a tener ahí también el curso de emergencias oncológicas y van a tener módulos de oncología crítica en el Congreso, en donde pues ustedes como capítulo van a estar presentes, ¿no? Tanto en la organización de estos módulos, ¿no? Y del curso de Congreso. Nuevamente felicitaciones y el próximo mes nos volvemos a ver en vuestra actividad académica. Buenas noches con todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches Buenas con todos. noches. Buenas noches.